Altiz, la red global de los dominicanos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al canal de YouTube del Mañanero. Estos son mis influencers, una serie de conversaciones con gente que yo entiendo que puede servirle a ustedes, así como también me ha servido. En el caso del invitado que tengo aquí, es uno de esos dominicanos que la vida te los presenta y sobre la marcha se van convirtiendo en tus amigos. Es un hombre que no duerme, un hombre que te escribe a todas horas del día, pero siempre para algo positivo. Vamos a recibir a Pablo Ulloa primero y ahora defensor del pueblo. ¡Eso! Pablo, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú, Boli? Mira, Bien. tú estás recibiendo a Pablo. Sí, a Pablo. Olvídate de eso, porque si no vengo Sí, con no, un no, a uniforme. Fíjate que me puse más o menos como tú para poder pasar bien. A Pablo, que yo creo que ese fue el que yo conocí. El que siempre va a estar. Y nos conocimos en una circunstancia muy bonita con mi hermano, con sus hijos. Tú tienes una labor con la niñez. Cuéntame, ¿cómo tú te inicias en eso? Mira, Niñez, juventud. lo primero es que en el caso de tu hermano, mencionarlo y no hacer un alto sería una falta de respeto por el gran padre que era. Un ejemplo para muchos de nosotros que lo conocimos, no solamente por su dedicación a sus hijos, sino por el trabajo que hacía con su familia. Y justamente por eso te conozco a ti, por la integración que él tenía con tus hijos y los hijos de él, y el esfuerzo de hacer siempre lo mejor para ser un ejemplo. En el caso propiamente mío, el trabajo con los jóvenes siempre ha sido mi motivación. Yo fui catequista, coordiné lo que le llamábamos un espacio para los jóvenes católicos que tenía que ver de reflexión semanal, donde uno hablaba de sus problemas y se apoyaba justamente. Y aparte de catequista y ese tema relacionado con la comunidad católica, yo fui hasta monaguillo. Entonces, el hecho de yo educar, el hecho de dedicarle tiempo a la cohesión social, a moderar algunos esfuerzos que hacen los barrios, que se hacen en los entornos, para poder lograr resultados, es lo que siempre me llevó a ver la educación y el deporte como un vehículo sano para poder desarrollar buenos ciudadanos y ciudadanas, que fue justamente en esa etapa que tú me conociste. ¿A qué hora inicia tu jornada laboral? Porque de verdad, yo estando de viaje, que a veces los horarios son diferentes, pero aquí cuando me despierto ya yo me encuentro con 3 mensajes tuyos y regularmente son educativos, chequeate este documental, chequeate este artículo. ¿A qué hora comienza tu jornada laboral? Mira, en teoría empezaría a las 4 de la mañana. Ahora te digo en teoría porque hay momentos, sea por la situación del país, sea por situaciones particulares que internacionalmente, yo soy presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, entonces eso hace que tenga conexión con España, Portugal, y tema de trabajo, yo me despierto a veces a las 3 y 3:30. Entonces, la dinámica mía es despachar todo lo que termina siendo WhatsApp o correo electrónico, iniciar a la lectura. Yo normalmente le dedico a la lectura diario, si no 45 minutos, 1 hora, y luego el tema del ejercicio, para entonces ya luego entrar a la jornada de padre. Vamos a despertarnos, vamos a cambiar, vamos a alistarnos, vamos a llevar a Enrique, que eso yo no me lo quito ningún día. Para mí, llevar al niño al colegio diario es quizás el momento más bello que yo puedo tener en cada jornada diaria. Hay varios libros que hablan de las ventajas y hay un libro muy famoso, El Club de las 5 de la mañana. ¿Cuáles son las ventajas que te encuentras al levantarte temprano? Mira, y eso te lo digo no solamente por Pablo, sino por la misma lectura de los diferentes libros que uno ve. Indiscutiblemente el ritmo mental, el ritmo cerebral, a esa hora está fresco, porque tú vienes de un proceso de descanso. El hecho mismo de estar totalmente solo implica de alguna manera una mayor concentración, no tiene distorsiones propias del ambiente. Y además, tú vienes con ideas del otro día. Todos cometemos errores, hay que ser humilde en la vida, hay que visualizar siempre el momento de progreso. Y creo que la madrugada te permite conectar tus errores del día anterior, además de los aciertos, pero ver cómo tú puedes hacer los ajustes necesarios para que ese día sea efectivo. Ese momento, esa hora, vamos a decir, que yo le dedico, para mí termina siendo la más importante, porque yo tener que estar tanto tiempo en el terreno, moviéndome, prácticamente para mí es imposible coger una computadora, una tableta, y todos lo resolvemos con el celular, pero hay momentos en los cuales yo no puedo tener el celular en la mano. Entonces, creo que dedicar esa madrugada a tu reflexión anterior
y tu proyección en el día termina siendo de las razones más bellas que puede tener ese espacio de tiempo. Hablaste de que te despiertas a llevar a Enrique. ¿Cómo se logra? Y esto que sirva de ejemplo para todo lo que trabajamos y todo lo que están viendo. ¿Cómo se logra el equilibrio entre la vida íntima, que hay que mantenerla íntima, y la vida profesional? Y ahora que tú estás expuesto tan públicamente, ¿cómo lograr ese equilibrio? Teniendo una gran mujer. Ahí entra muy importante, y te lo digo a ti que tienes varios hijos, y gracias a Dios eres un padre responsable. Creo que ahí justamente el poder tener una buena pareja te ayuda a poder equilibrar esa carencia de tiempo que por naturaleza tú le vas a negar a tu hijo. Fíjate que yo te digo de la mañana, de 7 de la mañana, vamos a decir, a 8 de la mañana, que es el tiempo que yo puedo dedicarle completamente a Enrique, independientemente que a las 6:30 uno se despierta a todos. Pero esa hora para mí significa mucho, pero y posterior y anterior. Entonces ahí justamente Marlene entra a jugar un rol muy importante porque ese seguimiento académico yo se lo doy en momentos particulares. Matemática, lectoescritura, lo que tiene que ver con algunos aspectos de la amabilidad, tu mamá que escribió el libro recientemente, aspectos relacionados con los valores, los modelos o los roles que tiene que ser la figura paterna en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo de la personalidad de un niño. Yo lo puedo jugar, pero limitado. Entonces ahí tener a Marlene como la madre de Enrique termina siendo un valor muy fuerte porque el niño, gracias a Dios, se está desarrollando de manera plena, de manera integral, o como le llaman ustedes, los nuevos conceptualizadores, holística. No hemos salido de la casa, pero yo he ido a tu oficina ya varias veces y veo que a ti te gusta preparar café. Tú te bebes tu café antes de irte, o te bebes un té, una proteína porque me dijiste que haces ejercicio. ¿Cómo es? ¿Qué es lo primero que tú bebes antes de salir de la casa? Mira, el gordo no bebe proteína. José, ¿es o no es? El gordo tiene que estar concentrado en hacer mucho cardio. Olvídate de eso. El gordo que te dice que no lleve una proteína y que con leche de almendra. No. Entonces, ¿qué pasa? En el caso mío es cardio. Ahora, yo sí bebo mucho café. Incluso, lo primero que yo hago propiamente de actividad es irme a preparar mi greca. Yo me bebo mi grequita de café antes de iniciar cualquier jornada. Y en la oficina sí, yo tengo una máquina y yo preparo café como una manera de un detalle para la persona que me visita. Yo creo mucho en la hospitalidad. Mi mamá me enseñó mucho esa parte relacionada al hogar. Cuando tú vas a mi casa, yo tengo que tratar como la persona más importante porque tú me estás visitando. Y como mi hogar es mi templo, solamente llegan las personas que yo quiero, que yo admiro, o que de alguna manera u otra hay una relación primaria, de tratarte bien. Entonces en la oficina pasa lo mismo. En la oficina, salvo el día a día que te lleva un café, yo trato de tomarme el tiempo de que la persona que llegue sienta ese detalle, porque al fin y al cabo tú estás visitando mi espacio y me estás brindando de ti cosas que yo necesito. Entonces el café creo que es un mecanismo. Yo lo amo y es una manera de expresarte también consideración y amor. Ahora que mencionas tu casa, tu mamá, tu familia, ¿qué tú opinas de la familia como conjunto? ¿Qué tan importante es la familia? Mira, mi madre era una madre soltera. Tanto mi papá y mi mamá murieron de cáncer. Y justamente el poder analizar todo lo que mi madre hizo por mí, sola, me llevó a identificar valores que yo quería poderle conculcar a mi hijo. Yo nada más tengo a Enrique, un solo hijo, y Marlene y yo hemos construido un espacio familiar sumamente interesante. ¿Por qué? Porque ella ha podido venir a complementar el espacio de tiempo que yo le dejaba al niño. Como tú me conociste, yo todas las tardes me la pasaba con el niño. O sea, te estoy hablando desde las 2 de la tarde hasta, qué sé yo, las 8 de la noche, cuando bajábamos juntos los tres, era con él. Por lo tanto, mi presencia y el día a día y el juego, la entretención, el compartir con el niño era mucho. Entonces, ahora prácticamente lo estamos resumiendo en cuanto 1 hora y tanto, y en la noche, a partir de la hora que yo llego, quizás sentarme con el tema de las tareas, pero ya Marlene el avanzado. Entonces, ese núcleo que es la familia termina siendo, la gente habla que es el núcleo esencial de la sociedad. Yo lo veo como el espíritu de mayor paz que puede tener un ser humano. Entonces, ahí entra más que la tenencia, es el compartir. Y ahí entra justamente la vocación de poder pasar el tiempo con las personas que tienen tu afinidad. Hay un principio sociológico que dice, tú te juntas con tu grupo de iguales.
Entonces, ahí es la importancia de elegir una buena pareja, una buena esposa, y al mismo tiempo que el hijo que nazca con el amor o por el amor. Porque Enrique fue un niño que prácticamente duramos 5 años para poderlo tener, y fue por un proceso de fertilización in vitro. O sea, tú te imaginas el nivel de amor que se tiene cuando tú tienes lo que tú tanto buscabas, que es justamente la gracia de Dios en un hijo. Entonces, por eso yo te hablo de la familia de una manera tal vez más romántica, más sentimental, por lo importante que termina siendo para mí. ¿Cómo podemos entonces nosotros como sociedad, ahora que se habla tanto de que la sociedad va mal porque la familia está mal, qué podemos hacer nosotros como padres? ¿Qué consejo tú puedes darle a los padres que, como tú dices, como tú acabas de decir, tú fuiste criado por madre soltera, o sea, con madre viuda, pero es una familia? Ahora tú y tu esposa son una familia. El concepto de familia también cambió. ¿Cómo podemos fortalecer la familia para fortalecer la sociedad? ¿Qué debemos hacer los padres? Lo primero es dejar el celular. Es algo práctico, porque yo creo que la vida no es de mucha teoría. Quizás por eso soy más dinámico y me muevo tanto. O sea, una relación de padre a hijo, donde se base en tableta y celular, estamos fritos. ¿Por qué? Porque ese tiempo que tú le dedicas a la pantalla es un tiempo que tu hijo te está mirando a los ojos y tú no lo estás mirando. Es un tiempo que le está haciendo una seña, una expresión facial, te está haciendo un comentario. Y por tú prestarle atención a la pantalla, tú perdiste ese momento y ese momento no vuelve. Mira, Enrique tiene 7 años. Hay momentos en los cuales yo he hecho un alto y digo, contrale, pero mira, Enrique me dijo tal cosa, pero yo no le respondí con la amplitud que debí. Porque yo también le estoy enseñando muchas palabras. El hecho de tú tener un lenguaje llano con tu hijo implica también de tú decirle muchas palabras y eso estimula la parte cognitiva. Entonces, indiscutiblemente la tecnología ha venido a horizontalizar la sociedad, pero a encapsular la familia. Entonces, nosotros necesitamos familias que sean más directas, que le dediquen más tiempo al contacto, a la socialización, porque no todo es una pantalla. Las redes sociales terminan siendo una expresión de lo que tú quieres que sea, no de lo que tú eres. Por eso tú tienes un Instagram que termina siendo esa vocación socialista o socialité, no socialista, socialité, que te expresa las cosas que tú quieres demostrar en comida, en bebida, en divertir, en carro, en ropa. Ahora, Twitter te da un significado más de análisis, más un enfoque crítico, pero al fin y al cabo son redes sociales. Ellas no se van a ir de ahí. Ellas terminan siendo la demostración o el apéndice o la expresión tuya, pero tu hijo no. Tu hijo es dinámico, tu hijo va a pasar tiempo, horas, segundos con su padre. Entonces, indiscutiblemente la tecnología tiene que ser para fines de tu crecimiento, no que tú gires alrededor de la familia. Otro aspecto que yo te digo que sí lo he reflexionado mucho desde el punto de vista del existencialismo es el tema del tener. Tú te preguntas, todos les gustan los zapatos, las medias, los pantalones, los carros, las casas. Sí, indiscutiblemente todos quisiéramos tener un nivel de confort único. Ahora, ¿para qué tener? Para dar condiciones de vida a tu familia. Porque al fin y al cabo, hoy yo estoy acá. Anteriormente estaba dando clases. De aquí yo voy a salir a dar clases. En el fondo, ¿para qué tú necesitas 5 televisores? Si con uno tú le pasas el tiempo. Al fin y al cabo, la cuenta de Netflix que tú pones es una. El tiempo que tú le dedicas a la serie es una. Entonces, estamos visualizando una sociedad donde tú tienes que tener 3 casas, 2 casas, una casa inmensa, una casa de 2 plantas. Y cuando tú vienes a ver, son 3 personas. Tú tienes casas de 2 niveles, donde las personas, uno se queda en el family, el otro se queda en el estudio y la otra está en la cocina o está en la habitación. Y el hogar no existe. Lo que existe son casas. Y eso no sirve. Eso no te llena para nada. Termina siendo una viva demostración de lo que es lo material. Y al fin y al cabo, lo material pasa. Como te va a pasar la vida por encima, y tú lo único que vas a decir es, contra, me faltó dar un beso, un abrazo, un te quiero, un te amo. Un momento en el cual tu hijo entendiera por qué tú piensas de tal manera. Y mira, gracias a Dios, yo nunca le he tenido que dar un golpe a mi hijo, ponerle la mano. Pero yo le hago un gesto a Enrique, o hago y él entiende. Y eso se debe a que yo le dediqué un tiempo de construir una relación de respeto. Basada en el amor, sí, pero hay un principio de autoridad que se tiene que dar, de disciplina. Entonces, ese aspecto es sumamente interesante, porque si tú tienes tecnología limitada y tienes tiempo de calidad, tú
tienes un hogar funcional, porque todos vamos a vivir malos momentos. Nadie es perfecto, nadie ha vivido una vida fantasiosa. Yo, como te digo, mi papá y mi mamá se separaron yo niño. Yo te puedo decir que yo todos los miércoles comía por 5 años, chuleta con molondrones y moro de habichuela negra. ¿Por qué? Porque es la comida que nos regalaban en el oncológico. A mí no me da vergüenza. Igual te digo, yo era monaguillo y yo a las 4 de la tarde llegaba a la clínica, a la iglesia del oncológico y preparaba mi misa. Pero de igual manera yo me iba a Higüey, a la Florida, el barrio más pobre, o a Cienfuegos, al Hoyo Chulín. Jugaba pelota. Me di cuenta temprano que yo no iba para parte, que yo mejor me dedicaba a los estudios. Y eso fue lo que yo terminé haciendo, dedicándole mi tiempo a estudiar para poder con eso trascender. Entonces, fíjate cómo esa dinámica familiar puede evolucionar, pero no te puede desnaturalizar. Y esa es la parte más bella cuando tú terminas conociendo lo que es la realidad de la vida. Y está en la familia y en la fe en Dios. Hablaste de enseñar. Yo vengo de padres maestros y estoy consciente que eso es vocación y pasión, y más en un país como este. ¿Dónde está la magia de enseñar? Porque económica no es. O sea, nadie que dé clase, gente, en este país, no sé en otra parte del mundo, lo hace por dineros, porque la educación no paga lo que paga tal vez un trabajo normal. ¿Qué magia hay en enseñar? Mira, yo creo que es la manera más fácil de contribuir a la sociedad. Porque tú estando en un aula, tú estás frente a 25, 35, 45 personas, que tú sabes que si tu enseñanza es para la vida, tú le vas a dar herramientas, una caja de herramientas con las cuales ellos van a poder desarrollarse. No te estoy diciendo que la materia, que ecuaciones diferenciales o el despeje de variables, va a terminar siendo lo más esencial que tú le des. Muy probablemente ese es un preámbulo desde el punto de vista del desarrollo del currículo. Pero lo que termina dando el giro a que tú seas un profesor que lo marque para la vida o no, son las herramientas humanas que tú le das. Indiscutiblemente la educación tiene un elemento de pasión. En el caso de tu madre, fíjate que incluso tiene un colegio. Eso implica que ella quiso ser un modelo educativo, que el término pedagógico tiene una trascendencia, porque tú tienes que hacerlo desde el punto de vista axiológico, filosófico, pedagógico, un enfoque diferenciador. Por eso tú ves Montessori y otros métodos de enseñanza que terminan siendo significativos para la vida. Entonces, desde el punto de vista de Pablo, aparte de formarme en el país, yo pude formarme fuera del país. Uno de los países donde yo estudié fue en Argentina y fue de política educativa, formulación y evaluación de política educativa, pero yo venía de trabajar muchos años con el BID, Banco Mundial, Unión Europea, en proyectos sociales específicamente educativos. Me tocó trabajar con un ministro de educación, quizá de mayor nivel de razonamientos que hubieron en una época en América Latina, que fue Juan Carlos Tedesco, y quizá eso me hizo ver la educación como una estrategia transversal para poder transformar aspectos de la sociedad. No cambiar la sociedad, porque el desarrollo implica muchas variables que no necesariamente tienen que ver con un aula, con un lápiz, un lapicero, un borrador, una tiza, pero termina siendo un elemento trascendental y más en una sociedad como la dominicana que depende tanto del sector público. O sea, la dependencia del empleo público, la dependencia del Estado para poder compensar mercados imperfectos como lo que existe en la República Dominicana, hacen que la educación tenga un giro sumamente interesante. Por eso tú ves lo del colegio, por eso tú ves documentos que yo siempre he elaborado, por eso tú ves los debates y elementos centrales de la educación, porque terminan siendo dentro de las políticas públicas del estado de bienestar, y hay que ver el estado de bienestar como lo conceptualiza la Constitución, pero también como la socialdemocracia, en educación, salud, transporte, vivienda y trabajo. La educación termina siendo ese punto de inicio para un desarrollo de manera consistente del ser humano y al mismo tiempo de apropiarse de las herramientas para poder tener trabajo, tener transporte, tener vivienda, mantener la salud y al mismo tiempo dar una mejor vida a su familia. Tú decidiste representar al pueblo, defender el pueblo. ¿Cómo tú defines el pueblo dominicano? Mira, es una buena pregunta porque el pueblo es amorfo. Tú eres pueblo. Las personas que están aquí son pueblo. Termina siendo más importante definir cuáles son los derechos fundamentales de esos ciudadanos y ciudadanas dominicanas. Y como la vida se nutre de realidad, yo tengo que irme a lo que dice la Constitución. Porque si yo fuese a ver derechos fundamentales, puedo ver hasta el Internet como un derecho fundamental.
ese ciudadano, esa ciudadana dominicana que está caracterizada en nuestra Constitución, tiene una serie de bienes y servicios que tienen que recibir del Estado para poderse desarrollar de manera plena. Artículo 7 y artículo 8 de la Constitución. Ese pueblo es un dominicano que se despierta temprano en la mañana con un esfuerzo bien grande para poder llevar a sus hijos a estudiar y trabaja todo un día. El pueblo termina siendo una persona que quizás ni siquiera tiene para poder comer, pero le da a sus hijos una merienda. Ese pueblo termina siendo una madre que tiene que irse y pendiente en el trabajo, está llamando a cada rato porque en ese momento la persona no fue a cuidar a su hijo y ella no es irresponsable, sino que ella tiene que trabajar para poderlo mantener porque ella no tiene más nada. Pero ese pueblo también es un camionero que sale o un chofer que tiene que transitar todo un día para poder llegar en la noche y llevar los 500 pesos. O un motorista que alquila por 500 pesos un motor para poder conchar y tiene que dejar 300 pesos un día para poder mantener su casa. El día que él no concha porque está lloviendo, ese es un día que esa casa no se come. Pero también es el empresario que crea fuentes de empleo, pero también es el banquero que presta el dinero. O sea, el pueblo terminamos siendo todos. Ahora, ese pueblo tiene que unirse en un solo punto y esa es la Constitución. Y esa es la parte que de alguna manera u otra el defensor del pueblo tiene que tratar de defender, que se preserve todos los postulados de la Constitución con la mayor transparencia, pero al mismo tiempo con la mayor vehemencia posible dentro del marco del respeto. Y eso es lo que ha tratado de hacer un tal Pablo que terminó postulándose a defensor del pueblo. ¿El pueblo está consciente de esos derechos que tú acabas de mencionar? No, y es algo que hay que trabajar más. Mira, ¿cómo se le informa al pueblo sus derechos? Nosotros somos, perdóname, ¿somos ingenuos o somos pasivos? ¿O somos ignorantes? ¿Qué le pasa al pueblo? Mira, ahí entra un concepto básico y que inicia, porque lo interesante de esta entrevista es que da para pedagogía social. Tú inicias con la familia. Tú inicias con la familia. Ahora, para construir ciudadanía responsable, que es el concepto básico, cuando tú vas a Argentina a ver los talleres o habías ido a España, ese concepto de ciudadanía responsable que en la parte municipal se ve mucho, porque implica basura, porque implica respeto a las normas, porque implica muchos elementos. Esa ciudadanía responsable lo que te termina diciendo es, mira, yo conozco mis derechos, pero conozco mis deberes. Entonces, no cae en una sola instancia esa construcción de ciudadanía responsable, porque la educación juega un rol, la familia juega otro rol, las autoridades juegan otro rol. Porque, mira, Boli, el régimen de consecuencia de una sociedad marca mucho más de lo que nosotros creemos la perspectiva en cuanto a las generaciones. Si nosotros no tenemos un régimen de consecuencia robusto, y a veces no tiene que ser una condena penal, a veces es el hecho de que tú no aúpes a personas que tú sabes que hacen lo mal hecho. Y nosotros somos los primeros, cuando hablo de nosotros, hablo de cualquiera, incluyéndome a mí, que quizás porque la persona tiene algo, nosotros entendemos que es mayor o mejor o superior, y no puede ser así. Tú te vas a estados o a naciones, quizás con menos dinero, pero con mayores elementos de ciudadanía responsable y cuestionan la tenencia ilegal o ilegítima o impropia. Entonces, fíjate que la educación, la familia, las autoridades, los medios de comunicación son los que terminan creando las posibilidades de que tú sepas tus derechos y tus deberes y también sepas los mecanismos, cómo exigirlo y cómo solicitarlo. Porque, ¿qué pasa? El Estado, como está conceptualizado, es un Estado social y democrático de derecho, artículo 7, pero tiene que tener un delivery, que es la entrega de los bienes y servicios a todo ciudadano. Tiene que ser igual, tiene que ser equitativa, tiene que ser justa, porque al fin y al cabo todos terminamos siendo seres humanos y de eso se tratan los derechos, de que tú me respetes, pero yo respetarte. ¿Qué cosas tú habías visto en teoría que la práctica te dijo, no, son así? No es como tú pensabas, es de esta manera. La mediación, que es quizá de las herramientas más interesantes que el defensor del pueblo ha podido introducir en esta gestión, indiscutiblemente hay variables sociales que tú no le identificas como tal, como tan riesgosa o tan preocupante. Por ejemplo, la relación del ciudadano con la policía en algunos sectores. Yo personalmente siempre he tenido buena relación, siempre me he movido en diferentes aspectos,
Pero hay momentos en esta etapa de la historia de la República Dominicana donde esa relación policía-ciudadano ha llevado preocupación bien marcada. El tema, por ejemplo, de las pensiones. O sea, nosotros tenemos a 2 años una situación de pensiones que tenemos que ponerle mucha atención. Y tú que eres diputado, yo estuve hace 2 semanas, creo que fue, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Seguridad Social. Y nosotros como sociedad tenemos que analizar claramente qué va a hacer cuando se cumplan las 360 cotizaciones que dice la ley de seguridad social. Otro aspecto que quizás yo he visto de manera más práctica en la gestión termina siendo la parte de medio ambiente. Son muchas variables que confluyen en el tema medio ambiente, no solamente una permisología. O sea, el elemento de medio ambiente en términos económicos tiene un impacto muy fuerte en República Dominicana y no hablo solamente de minería. Hay otras variables que tienen que ver con medio ambiente que de alguna manera u otra yo quizás la visualizaba de una manera diferente. Ya la parte organizacional, lo que tiene que ver con los elementos básicos de garantismo, de educación, sí eran iguales y realmente en la propuesta de valor que se le hizo a la sociedad dominicana fue todo lo que se tradujo en el plan estratégico institucional y es lo que se ha venido entregando. Nosotros tenemos 49 resultados que vamos a entregar a la sociedad dominicana, incluso el hecho de que, por ejemplo, hoy firmamos con Hacienda un protocolo que tenía 1 año, nosotros construyéndolo para ser la única institución extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea, tiene que ver con el valor de la transparencia, pero así yo te puedo hablar de elementos de eficiencia, te puedo hablar de la parte de independencia, que lo han visto con casos que yo he tenido que asumir, que han generado esta crisis en términos de la sociedad dominicana, pero es parte de lo que yo le propuse a la sociedad dominicana. Entonces, esos 4 valores, esos 3 componentes que yo dije, se han podido plasmar, gracias a Dios y a un equipo de hombres y mujeres, en un plan estratégico. Ahora, ver la operatividad diaria del Estado dominicano te lleva a ti a reflexionar. Mira, esta semana se puso burocracia. Nos lleva a reflexionar. Se puso en funcionamiento burocracia cero. Estamos hablando de 48 instituciones del Poder Ejecutivo que van a trabajar en conjunto y se planteó un dashboard y un control de mando sumamente interesante. Pero cuando tú lo analizas desde el punto de vista del gasto del individuo y luego que no le den el bien y el servicio, esas son las personas que llegan al defensor del pueblo. Son los desahuciados del sistema. Son personas que no entienden por qué no le correspondía a lo que sí le corresponde. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo me postulé, yo analicé 84 sentencias, creo que fue del Tribunal Constitucional, y hubo una que a mí me marcó, y la he puesto de ejemplo en otras ocasiones, porque era una señora que tenía un cáncer. El cáncer es una enfermedad, tanto mi papá y mi mamá murieron de cáncer, entonces ya tú te imaginas que yo tengo un vehículo afectivo. ¿Qué pasa? Que esa señora murió de cáncer habiendo sometido recursos de inconstitucionalidad por un medicamento que la prestadora no le quería dar. Pero la sentencia llegó favorable para la señora, pero aquí se lo entregaron fueron los hijos. Entonces, ¿para qué tú tienes que ejercer el derecho cuando tú tienes que tener una instancia como el defensor del pueblo que pueda de alguna manera mediar, pueda articular, pueda notificar, pueda advertir a la administración y pueda lograr esos resultados? Esos son de los elementos teóricos que cuando tú lo ves en la práctica te dan satisfacción. Mira, hay 29.300 maestros que hoy en día gozan de una indexación de su pensión. Yo no me imaginaba algo así cuando yo me postulé, porque estamos hablando de una suma que superan los 1.500 millones de pesos. Pero eso es una retribución para la sociedad dominicana que hace el defensor del pueblo. Cuando tú analizas desde el punto de vista econométrico, toda la tasa de retorno que nosotros le damos, bueno, hace 2 semanas llegó una carta de unos empleados que le debían 15 millones de pesos de viático de cuando la pandemia. O sea, tú vas sumando montos por monto y tú te das cuenta que prácticamente nosotros le devolvimos a la sociedad dominicana actualmente por lo menos 5 veces o 6 veces lo que se nos presupuesta. Y eso es parte, vamos a decir, de una satisfacción que a ti como ciudadano te llena de fuerza para seguir luchando. Esa parte teóricamente yo la veía, pero no la entendía. Como la estoy entendiendo, porque por eso me despierto a las 4 de la mañana, porque me doy cuenta que sí se pueden hacer cosas mucho más trascendentes de lo que tal vez en un papel tú no lo veías cuando tú analizabas, me postulo o no me postulo, dejo esto por esto. Entonces ahí entra justamente ese confort que te da la familia. Siguiendo en el punto de los derechos y que tú has podido identificar, ¿cuál es el derecho que más se viola? ¿Cuál es el más vulnerable?
¿cuál es que más se respeta? Háblame un poquito en tu experiencia y esos derechos, ¿cuál es el más vulnerable? Mira, si lo vemos desde el punto de vista del día a día, Sí, en la práctica. no, porque te lo voy a poner en diferentes dimensiones. El derecho a la circulación, después de las 6 de la tarde, tiene sus elementos. Nosotros venimos de barrio. Y ahí justamente se dan situaciones que tienen que ver incluso hasta con la fiscalización de los motores, si tú quieres verlo desde un punto de vista más amplio. El derecho que la gente normalmente exige más es el tema de salud. Y eso es preocupante porque nosotros no solamente tenemos una ley de seguridad social, sino que tenemos estructuras en la sociedad dominicana, en el Estado, que están identificadas para poder preservar ese elemento tan esencial. ¿Por qué te digo lo preocupante? Porque uno de los elementos que nosotros tenemos que mejorar es la atención primaria y termina siendo también con la identificación de las enfermedades en un punto donde las personas no se vean compelidas a cama o a tener que tener medicamentos que les superen las posibilidades, o como le llaman, de alto costo. El tema educativo termina siendo para los padres elementos muy preocupantes, pero se significa más por otro aspecto que no por la calidad. Y eso también es interesante analizar, porque lo interesante es poder verlo dentro del punto de vista cómo los padres ven la educación que reciben sus hijos. ¿Es un tránsito natural o tú realmente estás reflexionando en qué estás recibiendo tus hijos como tal? El derecho a la propiedad se respeta mucho y eso es muy importante desde el punto de vista de lo que son los actores económicos, porque de alguna manera tiene que haber seguridad jurídica para tú poder tener inversiones que sean sostenibles y al mismo tiempo la tasa de interés va a bajar, porque si tú tienes una propiedad no es lo mismo a salir a buscar un préstamo sin tener capacidad de poder en garantía en algo que teniendo una garantía. Entonces ahí nosotros tenemos que mejorar porque muchas de las personas que hoy tienen propiedades muy probablemente no las han deslindado o el Estado no ha entregado el título de propiedad. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad de mejora, independientemente de que la gente se siente seguro y no exigen tantos elementos relacionados con, pero sí hay un punto de inflexión que es interesante poderlo ver dentro del punto de vista de la sociedad. En la práctica, y bueno, en la prensa salió, pero ¿cuál ha sido el mayor obstáculo o los obstáculos que tú te has encontrado para cumplir tu rol? Sacando lo de la coronela. Eso fue un gran obstáculo. Mira, ese punto del inicio de la falta de formación de ciudadanía responsable entra dentro del mayor obstáculo y creo que es el mayor. Cuando se creó la Constitución 2010, se identificaron dos órganos que tienen que ver con los derechos, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Ahí el Defensor del Pueblo ha venido haciendo un esfuerzo por poderse situar y al mismo tiempo poder construir conciencia del ciudadano de lo que son sus derechos y sus deberes y el rol que juega. La situación de la coronela ayudó para que todo el mundo sepa que hay un artículo 3, un artículo 26 y un artículo 27 de la ley. Si valió la pena el esfuerzo, yo creo que sí, y mucho, porque ya la gente sabe que el Defensor del Pueblo tiene una serie de elementos concretos. Asimismo, los otros días hubo una discusión relacionada con la característica del órgano constitucional. Ya la gente tiene claramente identificado que el Defensor del Pueblo tiene una característica a diferencia de los otros órganos. Y yo creo que en este proceso de 6 años se van a dar muchos hitos donde vamos a poder identificar aspectos de la ley que la gente no conoce. Al tener desconocimiento, inmediatamente tú tienes que entender que tiene que haber un proceso de pedagogía social más amplio, pero al mismo tiempo de empoderamiento, y que no puede ser solamente de una institución. Por ejemplo, la Constitución animada para niños, niñas y adolescentes, que es uno de los hitos que nosotros hemos podido hacer. Cuando llegue el Ministerio de Educación a las aulas, junto con la ADP, va a tener una trascendencia mayor. Nosotros lo hemos ido llevando a diferentes comunidades a través de GECINE, tenemos pendiente con el ministro un esfuerzo, la ADP firmó un convenio, pero ahí entra la sinergia. Entonces, esa generación que va a subir, no solamente va a conocer sus derechos y sus deberes, sino la función del defensor. E inmediatamente los actores políticos de los ayuntamientos, del Ejecutivo y demás, conozcan el rol, va a ser más fácil todo y vamos a tener menos obstáculos. Ahí tiene que entrar necesariamente un trabajo fuerte de poder posicionar elementos concretos del defensor que la gente no lo vea como un problema, porque a nadie le gusta que lo fiscalicen. Decía un autor que el Estado no le gusta que lo lleven a su legalidad, y esa es la parte del defensor del pueblo.
Porque ¿qué pasa? La buena administración pública es un derecho fundamental, pero nosotros como ciudadanos todavía no estamos exigiéndola como debiera de ser. Entonces, estamos acostumbrados por un tema histórico de ver que nos entregan las cosas por un favor. No es un favor. Te la entregan porque te corresponden, porque es tu derecho y es deber del Estado de darlo a un nivel incluso de calidad mayor al que muy probablemente te entregan. Porque ahí entra incluso el tema de cuando tú vas a un aula y está sobrepoblada. Ese niño no va a recibir educación de calidad. Él va a recibir tiempo en el aula y muy probablemente muy contento porque después de ahí va a comer y luego de la tarde no va a hacer nada. Ahí entra una discusión más profunda. Y son de los aspectos que te pasan con la salud. O sea, son los aspectos relacionados con la vivienda, con el tipo de empleo, la informalidad. Fíjate que hay una conjunción de elementos que tienen que de verse dentro del punto de vista del defensor, pero que confluyen en toda la sociedad. Y esas son las partes que el defensor del pueblo tiene que empezar a posicionarse. Por eso el defensor trabajó el primer año con los stakeholders, con los grupos de interés en temas concretos, la parte económica, discapacidad, educación, salud y fiscalizaciones que se fueron dando. No solamente esa, fíjate que nosotros emitimos un informe independiente de las muertes en los cuarteles. En el momento más álgido, todo el mundo pedía que sea el defensor que emita un informe independiente y eso se emitió. Nunca había pasado desde ese punto de vista. Entonces, ahí entra otro factor de pedagogía social porque la gente dice, pero mira, no solamente es independiente, sino que lo ejerce. Y son de las partes más importantes. Tenemos un tramo en la gestión que va a ser justamente de posicionamiento, va a implicar mucha pedagogía, luego vamos a tener temas relacionados a conflictos. Fíjate lo que pasó con Adán Peguero. ¿Por qué no entregaron una documentación, una información si te lo están pidiendo? Terminó llevando a la situación a un punto donde estamos en corte. Y no solamente eso, quieren archivar el expediente y nosotros le decimos, no, vamos a seguir. El hecho no es que quiten al funcionario, el hecho es que hay un error que tiene que ser subsanado, pero para la sociedad, no para Pablo. No es tan bonito todo, ya tú has mencionado varios casos. Ha pasado... Y el 24 volvemos a juicio con la coronel. Por el régimen de consecuencias. Ha pasado que te dicen, Pablo, deje eso así. Tú dijiste que al Estado no le gusta... Que lo fiscalice, que lo lleve a pero su la gente realidad. tampoco. Entonces, te has encontrado te has encontrado con un Pablo, deja eso así. Sí, muchísimas veces, Boli. Y en la parte, mira... ¿Cómo no se deja así? Lo que pasa es que ahí entra justamente el tema de que tú vas a dejar en la vida. Yo no lo hablaría de legado, porque yo creo que el legado ya son figuras de otro nivel. Yo lo que creo es que de alguna manera u otra, cuando tú cierres ciclo, tú tienes que ver los resultados. Y tú no puedes llegar a las instituciones sobre la base de que no lo vas a hacer porque no. Si no se hace es porque materialmente no se pudo hacer, porque no había presupuesto, porque las condiciones cambiaron, porque varió, pero de por sí, tiene que haber resultados. Todo el que administra, todo el que gestiona, todo el que gerencia, es justamente buscando resultados. Y esa es la diferencia de formarse para gobernar, en el caso general, o se forma para una posición. Tú estás consciente de qué tú vas a recibir, estás consciente de qué tú vas a hacer y que estás consciente de qué tú vas a dejar. Y de eso se trata justamente el poder gerenciar, sea en lo privado o en lo público. Y por eso yo siempre he dicho que aquí falta escuelas de buen gobierno, para que el servidor público, no el funcionario está a un nivel. Lo que somos servidores públicos, lo que estamos buscando es el resultado. El funcionario muy probablemente está buscando una perspectiva superior desde el punto de vista político. Yo prefiero concentrarme en ser un servidor público que busque resultados, porque al fin y al cabo la sociedad para eso es que te elige. En el caso mío, el Congreso de la República, pero tengo que reconocer que gracias al apoyo social, a los grupos de interés, se pudo lograr justamente que hoy en día Pablo, el muchacho de la zona universitaria, sea el defensor del pueblo. Eso que tú mencionas ahí, tristemente, nuestra política es electoral. Nosotros solamente trabajamos para ganar. Y un consultor, no recuerdo, creo que fue en Argentina, decía eso, que el político latinoamericano, porque no solamente aquí, se prepara para ganar elecciones. Después que gana, entonces comienza a aprender a qué va a hacer en el cargo. A mí me pasó también. Sí. O sea, no te da tiempo a tú preparártelos, al menos a mí, y sé que a muchos políticos también, lo que pasa es que yo lo digo. Yo duré 1 año y medio en campaña, gané y me estoy preparando sobre la marcha. Pero ya el año que viene hay elecciones.
Entonces tú tienes que dejar lo que estás haciendo para entonces salir a la calle a buscar eso. ¿A ti te ha pasado por la mente en algún momento salir a la calle a buscar un cargo electivo? No. Primero dame reflexionar a lo otro y te Exacto. reitero la respuesta. El problema justamente de los actores políticos de América Latina, para que no lo vean como que estoy hablando de República Dominicana. No, es de aquí nada más. Eso sucede... De América Latina es el alto contenido electoral. Pero ¿qué pasa? La curva de aprendizaje nadie la quiere pasar. La gente la quiere pasar dentro del cargo. ¿Dónde está el punto interesantísimo? Tú puedes ser electoral y puedes tener tu curva de aprendizaje, pero previo al cargo. Entonces, por eso yo te digo que tiene que haber una clase formada para gobernar entre todos los partidos políticos, que esté claramente identificado con el cargo, pero que entienda que existen constitución, leyes, porque por ejemplo, la Ley General de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, es un marco regular. Se supone que todo el que venga tiene que hacerlo de tal manera que en el 2030 nosotros podamos concretar esos indicadores que plantea la ley. Pero nadie se fija en eso y lo obvia. Todo el mundo se concentra en dejar el sello en su institución. Pero se supone que tu sello tiene que ser sobre ese resultado, porque la tasa de muerte neonatal o la parte de embarazos adolescentes son indicadores que tienen que ser atendidos. ¿Qué mejor sello para un ministro de Educación, por ejemplo, aumentar la cobertura o disminuir la tasa de repitencia en un grado particular o mejorar nuestro rendimiento en las pruebas PISA y otras? ¿Qué mejor para un ministro relacionado con infraestructura poder realmente no solamente calcular la cantidad de carreteras o calles que asfaltó, sino las soluciones viables que pudo generar, o el tema del agua, la parte del medio ambiente? Qué interesantísimo sería, viendo la estrategia, pensando en la 1.12, la parte del medio ambiente, viéndolo desde el punto de vista con la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, lo interesante aquí es, volviendo a Latinoamérica, es que el político, cuando asume una posición, esté preparado para ese puesto. Porque te juro que no va a pasar lo que siempre pasa. Llegan a una posición y está pensando en la otra posición. ¿Pero cuál otra posición? Si tú apenas tienes un día en esta posición y tú ni siquiera has implementado lo que tú pensaste o dijiste que ibas a hacer. Lo peor es, Pablo, que no eres tú que lo piensas. Es tu alrededor completo que el día 2 tú te estás quitando el traje blanco el 16 de agosto y el 17, compañero, ya mire, para que usted sepa que tenemos que ir aspirando, pero aspirando ¿a dónde? Déjame yo terminarme de leer el manual legislativo que me ha dado brega. Tú no has cogido el curso de Finjus y ya tú estás... Que deberían darlo todos los años, no pero, al inicio. Pero que te estoy diciendo, cuando tú ves la parte del derecho parlamentario, Sí. tú te das cuenta que hay muchos elementos, y te lo digo porque al postularme tuve que aprender mucho de derecho parlamentario, pero al mismo tiempo los reglamentos internos, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, me lo tuve que aprender entero, porque recuerda que el proceso mío duró casi 2 años. Entonces, era mucho los detalles que yo pude ir aprendiendo. Pero ¿qué pasa? Ese señor, esa persona, esa señora que llega a una posición que ni siquiera tiene un plan, que no conoce la institución, me va a decir al otro día que va a postularse a algo. Pero que no solamente eso, que llegan a un puesto como director general y ya están pensando en un ministerio, pero ni siquiera han entrado, o son regidores y quieren ser alcaldes y ni siquiera han votado. Son diputados y quieren ser senadores y ni siquiera han presentado un proyecto de ley, una resolución, una moción de censura o de interpelación. Entonces, yo creo que ahí entra mucho el tema de la conciencia del individuo. Es que nosotros no podemos ver la política como un ascensor que nos aumenta nuestra clasificación social, porque al fin y al cabo eso nos desnaturaliza como ser humano, porque tú no le dedicas ni tiempo a la política, ni a la formación, ni a la familia, y cuando tú vienes a ver, tú eres una persona vacía. ¿Y qué termina siendo una persona vacía? Una persona sin norte. Entonces, ahí justamente que entra el aspecto principio de esta discusión, la familia. Por eso te decía, cuando tú me decías, algo electoral, yo te decía, no, yo tengo 6 años en una posición. Yo no puedo estar pensando en otra cosa que no sea que cuando yo cierre cada año, yo tengo que tener una rendición de cuentas que termine siendo directamente proporcional a lo que yo planteé en mi plan operativo anual y mi plan estratégico institucional. Yo tengo 49 resultados que tengo que buscar. Yo no tengo que buscar ni uno más fuera del defensor del pueblo.
Y ese es el enfoque que yo tengo todos los días, porque al fin y al cabo yo estoy sacrificando a mi familia, yo estoy sacrificando mi tiempo, estoy sacrificando mis posibles ingresos por un objetivo, que es poder dejar un defensor del pueblo con una magistratura moral, con una credibilidad, una legitimidad que termine siendo un referente en muchos aspectos en la sociedad dominicana. Y eso se trata de la vida. Enrique se va a sentir orgulloso de un padre que haya dejado un defensor del pueblo, y tú también, a un tipo que llega a una posición, el que está aspirando de otra posición, cuando ni siquiera ha concluido esa. Tú vienes del sector jurídico, totalmente. Educativo, económico, social. Tenemos una justicia independiente, realmente. Mira que el concepto de justicia nosotros lo vemos como que nada más un ministerio público. Justicia independiente tiene que ver con la policía, tiene que ver con los jueces, tiene que ver incluso hasta con el proceso de las víctimas. Aquí hablamos de justicia independiente y no pensamos en las víctimas. Cuando te atracan, si tú no le das seguimiento a la querella, el tipo sale. Pero ¿quién le da seguimiento a la querella de un tipo que te mató a alguien? Los testigos. ¿Quién los resguarda? Los familiares de la víctima. ¿Quién los resguarda? Entonces fíjate cómo jueces, fiscales, policías, víctimas, para ponerte nada más 4 elementos, son relacionados a justicia independiente. ¿Tú crees que el fiscal es lo único de justicia independiente? Los fiscales terminan siendo seres humanos que entran en un proceso de crecimiento dentro de una organización que se llama Procuraduría General de la República. Entonces volvemos al mismo punto. Si yo tengo educación baja y tengo salarios bajos, ¿cómo yo confluyo en un elemento de éxito? Eso no es un tema de una persona o un ser humano. Eso termina siendo parte de un sistema que hay que de alguna manera responderle. Porque al fin y al cabo, ese elemento que estamos significando en esta entrevista termina siendo el régimen de consecuencias que cada uno de nosotros quiere. Porque yo te juro a ti que nadie quiere ver a un ladrón pasándose por su casa en un vehículo de lujo. Eso maltrata la dignidad del ser humano. Pero ¿cómo vamos a tener gente presa si los expedientes no están bien instrumentados? Si los jueces no tienen elementos de prueba. Entonces, los jueces también tienen una responsabilidad. La Procuraduría tiene, la policía tiene, el afectado tiene. Entonces, la palabra de justicia independiente son tantas variables. Lo que pasa es que nosotros lo decimos en el discurso social continuamente y entendemos que es una persona o una institución. Confluyen muchos elementos. Yo te pongo un caso. Hay justicia independiente cuando el 57% de nuestros presos son preventivos y el 35% se le ha vencido el plazo. ¿Tiene que ver con una institución? No, pero es denegación de justicia. Porque tú tienes gente en las cárceles que hoy en día tienen limitado lo más importante que es la libertad. Nosotros luchamos, nuestra democracia fue por la libertad. Y nosotros, desde el punto de vista de la administración del Estado, se la negamos a ciudadanos y ciudadanas, independientemente de que hayan sido lo que hayan sido o lo hayan hecho lo que hayan hecho. Es un principio de naturaleza humana, a lo que nos estamos significando, no a la naturaleza del hecho o del acto delictivo que hicieron. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Si nuestras cárceles fuesen realmente pensadas bajo una estructura diferente y se cumplieran los plazos, muy probablemente mucha de esa gente no delinquieran como delinquen luego de salir o dentro de las mismas cárceles. Avances de la justicia. ¿Hemos avanzado algo o estamos? Ahora, cuando mencionaste eso del 57% de presos preventivos, es preocupante. Hay muchas familias sufriendo mucho. ¿Hay avances en la justicia o estamos estancados? Mira, hay elementos concretos de la justicia que van a evolucionar. Si nos vamos Pero hemos avanzado. si nos vamos al latinobarómetro, sí, se ven elementos concretos. Si tú te vas a la realidad, muy probablemente tú tienes policías con algún avance en capacitación y en formación. Yo me recuerdo de los caconegros que iban a la UAS con mazámbula. Eso no tenía un elemento alguno que no sea la macana. Si tú lo ves ahora, ha habido una evolución. Y estamos hablando de 30 años, que también es otro tema. Los procesos sociales no son automáticos. No es como ponerle una monedita y te va a salir la lata de refresco. Termina siendo un proceso gradual y largo y con poca continuidad del Estado de parte de nosotros, que es una crítica fuerte. Una crítica, sí. Ahora, tú tienes formación, han aumentado la formación. Tú ves la cantidad de jueces
y de fiscales que tienen maestría y doctorado. Eso es un tipo de indicador que la gente toma mucho desde el punto de vista de la política pública para analizar qué tanto están formados. Ahora, desde el punto de vista de la tecnología, todos están interconectados, salvo los destacamentos que son 707, que hay que ver si solamente 100 tienen computadoras o menos de ahí. Ya la tecnología quizás a ellos no les llega. Pero desde el punto de vista del Ministerio Público y lo que es la justicia, sea en el ordenamiento tradicional hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, hay tecnología, hay mayor formación, hay de alguna manera mejores ingresos, no lo que todo el mundo quisiera. Y la infraestructura ha ido mejorando, salvo casos, por ejemplo, en Santo Domingo Este, que tú tienes un furgón. Tú estás construyendo un palacio de aquel lado que todavía lleva mucho tiempo. No solo eso, que el furgón es un escándalo. Una comunitaria de Vietnam nos solicitó y el mañanero lo aportó. Plancha de zinc para el cuartel. Tú te hablaste de computadora. No. Plancha de zinc para el cuartel en Vietnam, hermano. Pero yo te voy a poner un ejemplo de algo que me pasó. Yo fui a un sector que se llama Las Lilas. Las Lilas, claro. Yo fui a un tema comunitario relacionado con una negación de derechos a un aspecto. ¿Tú quieres creerme que los policías fueron los que me llevaron? Defensor, venga. Venga a ver cómo está esto, para que yo viera el destacamento. Gracias a Dios por gestión se pudo lograr que el jefe de la policía, el ministro de Interior y Policía y Desarrollo Barrial fueran y están interviniendo el destacamento. Pero los mismos policías no tenían ni siquiera condiciones, el techo se estaba cayendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices, bueno, tenemos formación, tenemos el elemento de tecnología, te estamos hablando de la justicia, porque la policía es un apéndice desde el punto de vista investigativo y de alguna manera la relación con el ciudadano. La justicia ha avanzado. Yo creo que ha avanzado. Ahora, ¿a qué ritmo y con cuáles características? Es la reflexión más profunda que se tiene que dar. Por eso te decía que es un todo sistema, porque tú tienes cárceles, tú tienes los procesos de administración de la justicia y tú tienes también la parte investigativa. Entonces, cuando tú confluyes todo, tú analizas, tú dices, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el régimen de consecuencias? Porque ahí que cae todo. Cuando tú analizas políticas públicas, tú tienes que ver el objetivo central y el régimen de consecuencias es lo que todos queremos que se instaure en República Dominicana. No es fruto del amiguismo, no es fruto de las relaciones primarias, sino es fruto al respeto de la ley. Y ahí entra el defensor del pueblo. Tu opinión del sistema de partidos dominicano. ¿Tenemos nosotros un sistema de partidos? ¿Tenemos nosotros una democracia sana? Mira, la democracia es sana, más no fuerte. Y te digo lo siguiente. Explícame eso. Sí. Y explícanoslo todo. Sí. Sana, porque indiscutiblemente el mejor sistema que existe hasta ahora es la democracia participativa. De alguna manera u otra, tiene que ser más trabajada para que sea más continua. ¿Por qué te digo el segundo aspecto de la conjunción? Fortaleza. De la fortaleza. El artículo 216 de la Constitución te dice cuál es el rol de los partidos políticos. Incluso hay dos leyes, el régimen electoral y los partidos políticos. Ninguna de esas dos leyes están adaptadas a este contexto. Necesitan de una reforma. Nosotros no tenemos igualdad. La equidad, incluso fíjate que en función a cuotas, pero ¿cómo se cumplen en los partidos las cuotas? Incluso hay personas que tienen que postularse, tienen que ganar y luego renunciar para que su esposo o su pareja sea que asuma la curul. Eso no es justo, eso no es serio. Y eso pasa. Pero aparte de eso, ¿cuál es el elemento de formación? No veníamos hablando que hay gente que asume posiciones y ni siquiera saben cómo se hace una compra en el Estado. Cero. Entonces, cuando tú tienes gente que ni siquiera sabe lo que es el CIGEF y está en una dirección general, cuando tú tienes gente que no sabe lo que es la ley general de compra, cuando tú tienes gente que no sabe lo que es presupuesto, lo que no sabe qué es una partida, no tienen idea ni siquiera de cómo se manejan las cuentas y sus cuentas. A lo más básico, Pablo, no sabe la gente que deben ir a votar. O sea, tú no sabes que uno de tus deberes es ir a votar. Y en esto, yo creo que, bueno, lo estábamos hablando cuando fuimos a las galeras, a Samaná, que nosotros los partidos no estamos formando al ciudadano para que se desee levantarse e ir a votar. Y para mí y otros jóvenes políticos es muy cuesta arriba entrar en la dinámica cada 4 años de la logística. Entonces, porque ese tema que mencionaste de la parte de la preparación, de la educación del ciudadano que le corresponde a los partidos, no hay ninguno ejerciéndolo ahora
y no le despierta el interés a ir. Entonces, ahí va el tercer elemento. Yo no te puedo decir que la democracia está robusta cuando el sistema es clientelista. Cuando tú llegas a la posición y lo que subyace, y hablo en sentido general, dentro del punto de vista histórico, incluso viéndolo un poco más en Latinoamérica, y es populista. Entonces ahí entra uno de los elementos que es más preocupante. ¿Qué vamos a hacer con los populistas? Porque nosotros estamos jugando a vernos en el espejo de América Latina. Y ya nosotros tenemos por lo menos 3 o 4 ejemplos, que no es un tema de izquierda o de derecha, y Mariano Rajoy lo decía en su libro. Ese es un punto, y lo he analizado incluso en foros del Ortega y Gasset en España y en otros que me han invitado, que a mí me preocupa mucho. Nosotros estamos tomando las opciones bajo un perfil físico y no conceptual, donde está el elemento ideológico, y no tiene que ser que tú eres de izquierda y de derecha, tú eres progresista, tú eres nacionalista, no es eso. ¿Cuáles son los elementos concretos por los cuales tú me estás solicitando que yo vote? Pero también esos elementos concretos son los que por los que yo te voy a juzgar. Yo no te puedo juzgar por los 500 pesos o los 1000 pesos, porque tú me lo diste en el momento del voto. Y esa es la parte que cada vez que nosotros disminuyamos nuestra capacidad educativa y reflexiva del ciudadano, menos capacidad vamos a tener nosotros para poder avanzar desde el punto de vista democrático. Porque es directamente proporcional la educación del ciudadano con la fortaleza del sistema democrático. Entonces, cuando tú tienes ahora mismo una realidad donde las redes sociales y donde el inmediatismo son los que motivan a nuestros jóvenes, ¿cómo tú lo reflexionas a ellos desde el punto de vista de los partidos políticos y le dices, mira, según el artículo 216 de la Constitución y el acápite, creo que el B, yo te tengo que formar? ¿Pero en qué tú me vas a formar? Yo lo que quiero es lo inmediato, que se vea chulo, y así no puede construirse. Entonces, los partidos tienen que entrar en un proceso de reflexión más profunda, porque indiscutiblemente no es el candidato, porque debiera ser sobre la base de la ideología o de la estructura que yo te estoy llamando a que me apoyes, porque yo estoy de alguna manera conceptualizando lo que tú quieres que sea la sociedad. Porque los partidos son eso, son reflejos de cómo los miembros construyen una sociedad y los electores dicen, tú ves, así que yo quiero que sea la sociedad en 4 años, en 8 años, en 12 años, en un proceso evolutivo. Entonces, los partidos políticos lo que terminan siendo es tomar, escuchar, analizar y estructurar propuestas electorales en función de los intereses que representan. Pero tú te analizas y tú tienes 32 partidos políticos. Hay 32 realidades, quizá uno por provincia sería. O sea, en términos prácticos, son muchos partidos. Ahora, ¿qué están representando? Ahí entra el factor. ¿Qué porcentaje le dedican a la formación de sus dirigentes? Olvidémonos del ciudadano, que tú tienes que formarlo en derechos y deberes. A los dirigentes, ¿qué tú le estás formando? En logística, en empadronamiento. Electoral. En trabajo mano a mano. Electoral, Pablo. Entonces, cuando tú analizas, tú dices, bueno, por lo menos yo tengo una franja de los dirigentes que se formaron en políticas públicas de tecnología de la información, de TICS. Exacto. En fiscalización. En fiscalización, en control, en check and balance, en cumplimiento gubernamental. En algo. En due diligence. No, se diluye. Entonces, si tú no tienes gente formada, la gente no le importa tu propuesta. No te la piden, Pablo. No. Pero peor aún, entonces tú tienes gente formada que llegan a los partidos, pero llegan a los partidos sobre la base de que son trampolines. Entonces, ¿qué pasa? El partido no termina siendo ese núcleo aglutinador, termina siendo al fin y al cabo una plataforma. Entonces, no puede ser tampoco, porque al fin y al cabo se supone que todos tenemos que debatir a lo interno, lo que va a ser nuestra posición a lo externo, porque tiene que haber un elemento de coherencia, tiene que haber un elemento incluso hasta de cohesión para que las decisiones sean comunes y yo las defienda. Entonces, cuando no se da ese proceso de reflexión tan profunda como te estoy diciendo, es imposible que sean sostenidas las estrategias desde el punto de vista de políticas públicas, porque las políticas públicas en términos generales nosotros lo definimos en una ley, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se supone que cada sectorial la asume y tiene los indicadores para poder materializar esa sociedad a futuro que nosotros certificamos. Pero para eso los partidos políticos tienen que formar gente, porque esos son los tipos que van a llegar a lo que son los empleos de libre remoción,
los ministros, los viceministros, los directores generales, porque se supone que tiene que haber un cuerpo técnico que se mantenga, sidri paribus, o sea, por el espacio del tiempo, para que entonces tú puedas realmente ponerle tu sello, pero no pensando en cambiar, como yo te decía anteriormente. No, es que esta estrategia es más viable, costo efectiva, que esta para poder lograr este indicador. Y eso se trata de una gestión pública moderna. Resultados, pero resultados con objetividad. Esos son los indicadores, los medios de verificaciones. Y es una visión diferente del Estado, porque no termina siendo sobre la base de que yo llegué, yo soy el ministro o el director general y yo soy el que sé. No, yo tengo un marco regulatorio, un marco legal y tengo una propuesta de valor que es la propuesta del partido político. Cuando tú confluyes la estrategia de desarrollo con el plan de gobierno que te da tu partido y lo entremezclas en una sectorial, sea cual sea, entonces tú tienes resultados políticamente convenientes porque el partido está haciendo lo que dijo que iba a decir y su electorado lo está viendo y el país se está beneficiando porque el indicador de desarrollo a futuro se está engrosando y tú estás evolucionando sobre la base de lo que tú planteaste hace años. Volviendo a Pablo, ¿tú estás consciente de que tú eres un influencer por todo lo que hemos conversado en el día de hoy? Y yo estoy seguro que en los comentarios va a salir, pero ¿tú estás consciente de eso? De verdad. No. ¿Qué definición tú tienes de influencer? Mira, internacionalmente lo que yo he visto de los influencers terminan siendo personas que llevan a otros a hacer actos, acciones sobre la base de las propuestas. Normalmente, porque la naturaleza humana ha hecho que esta etapa de la historia, nosotros la llamamos postindustrial, postmoderna, y se base en una visualización mayor de las actividades, las redes sociales han creado personas que tienen esas características. Yo, Boli, no me veo como tal. Pero digo de la forma más honesta. Yo incluso hasta los otros días fue que yo me di cuenta que de alguna manera yo soy figura. O sea, figura pública quiere decir una persona que los medios de comunicación, que los medios de comunicación le prestan algún tipo de atención. Porque el caso mío es como difícil. Yo no voy a restaurantes, y tú lo sabes. Yo no tengo una vida social. Pero tú no ibas antes, o sea, no es ahora. No, sino es tradicional. Exactamente, pero aparte de que antes no lo hacía más allá de los temas familiares, ahora con más fe, porque es un sacerdocio. O sea, el ser servidor público es un sacerdocio. Lo que pasa es que nosotros entendemos que ser servidor público termina siendo un reconocimiento social y no puede ser. Entonces, el ser un influencer te implica de alguna manera u otra tener unas perspectivas mediáticas, una visibilidad, unos aspectos relacionados con los medios de comunicación no tradicionales y tradicionales, una comunicación estratégica con una capacidad, un engagement, como ustedes le llaman, más alto. En el caso mío, honestamente, no me veo como... Yo sí te considero, por eso tú estás aquí sentado. Yo lo que soy amigo tuyo. No, pero ¿cuáles redes sociales tú usas? Yo tengo Twitter, tengo Instagram, Facebook y LinkedIn y YouTube. Se puede hacer justicia social con las redes sociales. Se habla y mucho de la social media justice, de los justicieros de redes sociales. ¿Qué tú opinas de estos paladines del teclado? Mira, yo he aprendido algo en El Defensor. Nosotros cuando llegamos, hay una estrategia que se llama trabajar los casos de oficio. Nosotros hemos aumentado prácticamente a un 15 o un 20% los casos de oficio que se trabajan en la institución y eso es parte quizá del reconocimiento social que se ha podido lograr en la gestión. Y lo más importante es la investigación. Cuando nosotros concebimos el garantismo que planteamos con una Secretaría General basada en atención al ciudadano, investigación, notificación y litigio, era porque la investigación es lo que te permite a ti no ser un paladín de la justicia mediática, sino ser un ejecutor de lo que realmente tú tienes que hacer. Entonces, muchos de nuestros paladines mediáticos terminan generando incluso, de alguna manera, confrontaciones innecesarias. Porque cuando tú te vas a la realidad, el caso no es como se plantea. Tiene algún tipo de característica que te llevan a entender incluso que la persona ni siquiera sabía cuál era el caso. Y es un riesgo, porque fíjate, las redes sociales tienen tendencias ideológicas. Entonces, muy probablemente una situación que tú la caracterices a través de un justiciero, todos ideológicamente afines lo van a asumir. Y si no es justicia, si no es tendencia, si no es un elemento mediático, si no son bots,
porque también hay situaciones que se dan, Claro. que lo hemos visto Provocadas. internacionalmente, lo hemos visto Y nacionalmente. local. Con situaciones que queremos poner en la palestra que no necesariamente responden a la verdad, pero nosotros lo generamos con una posverdad, una imagen, un sonido, una mezcla, una edición, y termina siendo eso un boom. Al fin y al cabo, eso no es justicia. Entonces está convirtiendo en un justiciero mediático sin los elementos probatorios que se necesitan para el debido proceso. Pablo, yo te quiero dar las gracias y quiero reiterarte que más que por la amistad, tú estás aquí por el ejemplo, tú estás aquí por tu influencia sobre mí, y yo estoy seguro que en los comentarios o en tus redes sociales te van a escribir con cosas que tú dijiste aquí, aunque sea con levantarse más temprano. Porque si de algo ha servido estas conversaciones, es que aunque sea una gente, te escribe y te dice, mira, yo, gracias a esta entrevista, comencé a hacer algo diferente, estoy haciendo algo diferente. Ojalá los partidos políticos comenzáramos a, después de esto, así formar a nuestra gente, porque le va a permitir que gente sin esa gran capacidad económica entre a la política, con gente formada, con gente crítica, con gente de propuestas, le va a abrir le va a abrir la puerta a más gente, la política. Mira, y de verdad, hay un aspecto que es interesante, Boli. Te lo digo porque no todos venimos de cuna de oro. Gracias a Dios, en el caso tuyo, en el caso mío, que lo conozco, Padres te puedo decir que ha sido una evolución sobre la base al esfuerzo individual y familiar. Pero la gente a veces cree, y te lo digo porque tú eres diputado, gracias a Dios, y tienes una carrera a futuro sumamente promisoria. La gente a veces cree que el participar en política implica, tú tienes que gastar un dineral en un doctorado, en maestría y demás. Mira, yo creo que en eso la tecnología, la información y la comunicación ha ayudado mucho. Hay muchas herramientas y muchos textos que tú puedes acceder de manera gratuita. Como lo que tú me mandas. Lo que pasa es que tú tienes que tener un marco teórico. Sí. Y ahí viene el problema. No todos nosotros concentramos el tiempo para crear un marco teórico. Entonces, con ese marco teórico tú empiezas a traer información adicional para poder construir conceptos mejor elaborados que terminen siendo lo que trasciendan. Cuando yo hablaba de la magistratura moral, implicó 2 años y medio formándome para una posición. Ese concepto, que viene de Argentina y de España, que fueron mentores míos los que lo crearon, terminaba teniendo un marco teórico enorme de casi 30 años que yo pude acceder. Entonces, esa parte en política es muy importante, y yo creo que hay muchos dirigentes que pueden dedicarse un tiempo para formarse, y las propuestas pueden fluir porque tienen las redes sociales. O sea, tú puedes crear contenido como lo creas tú, y fíjate que tú trasciendes en el tiempo, justamente porque tú le das un giro. Tú estás haciendo una iniciativa ahora en Santo Domingo Este con el tema de los podcasts, pero eso termina siendo valor agregado a algo que te ha hecho exitoso. Si tú fueras otra persona, te quedas con el mañanero únicamente, y tú al contrario, tú estás saliendo comercialmente con un elemento como este, pero socialmente como los podcasts que te estoy diciendo, y eso termina siendo la evolución. Pero tú estudias, tú vas a Las Vegas, tú vas a Argentina, tú vas a España. A veces no tenemos que viajar porque quizás no tenemos el dinero, pero tenemos Google, tenemos páginas especializadas, tenemos YouTube. Lo que pasa es que tenemos que dedicar el tiempo de calidad a eso. Sí. Así como lo tenemos que dedicar a la familia, se lo tenemos que dedicar a eso. Y ese es el aspecto más interesante de toda esta discusión. Pablo, muchas gracias. Gracias a ti. Era justo, ya era justo. Que Por Dios. te sentado ahí. Muchas gracias, Pablo. Dios te bendiga mucho. Amén. Que Dios bendiga a tu familia, te bendiga a ti, Boli, y bendiga a tus seguidores. Y gracias por darme la oportunidad. Vamos a decir que yo soy Pablo, el amigo de Boli. Lo de influencer lo dejamos para otra etapa de la Acuérdate vida. que son los míos. Son tuyos. Eso sí. Ese sí yo soy. Mire, muchas gracias. Me gustaría leer en los comentarios y escríbanle directo a Pablo para que él sepa lo mucho que se aprende con gente como él. Muchas gracias. Suscríbanse, activen las notificaciones. Y Pablo, tú eres el final, mi hermano. Definitivamente.